Lo dijo en la primera hora. Muy bien, a ver, quiero que se vea esto. Muy bien, 6:34 en la mañana, gracias querida audiencia. Quiero agradecer públicamente a este obsequio que he recibido, vea este obsequio. Hermoso, gracias por ese detalle que recibí hace unos pocos días y claro, lo quería traer acá en la cabina porque se ve mejor aquí en la cabina, ¿no? Públicamente por ese detallazo que recibí justamente y que da cuenta de el cariño que también tenemos o recibimos de parte de nuestra audiencia, quienes hacemos este espacio de noticias. Gracias por aquello, gracias por la generosa sintonía. Vamos de inmediato con el comentario correspondiente al día de hoy. Quiero empezar primero expresando mi solidaridad, mis condolencias, mi profunda consternación y la del equipo. Voy a hablar a nombre incluso de mi compañera Belkis Sánchez, por su condición de cronista parlamentaria y porque conocía al doctor William Garzón, igual que yo. Fue legislador de 2013 a 2017, de 2017 a 2021. El día de ayer ha dejado de existir, falleció. No conozco las circunstancias de su muerte, pero la noticia en lo personal me ha conmovido, nos ha conmovido. Tratándose de un político que siempre se caracterizó por el respeto y por la predisposición y apertura con la prensa. Lo podemos hablar desde nuestra condición de periodistas. Por eso justamente ayer me generó mucha consternación el conocer la muerte del doctor William Garzón. Así que para su familia, nuestro testimonio de absoluta solidaridad, nuestro abrazo fraterno y el deseo de muchísima fuerza para que puedan superar este durísimo momento. Tras el fallecimiento del doctor William Garzón, ex asambleísta de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, paz en su tumba. Ayer, querida audiencia, un nuevo episodio del circo que es esta política. O sea, yo no sé hasta cuándo vamos a tener que seguir soportando los ciudadanos que las autoridades que elegimos nosotros en las urnas y que ganan una remuneración por representarnos en cuerpos colegiados, asamblea, consejo cantonal, consejo metropolitano, etcétera. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar que vivan del circo y que no trabajen con seriedad y con absoluta responsabilidad? Y vean, aquí no se trata de justificar las cosas como hacen algunos, o de decir, claro, criticas lo de hoy pero no criticas lo de antes, o criticaste lo de antes pero no criticas lo de hoy. Al menos en el caso personal, uno procura manejarse con un mínimo de sindéresis, y aquí la condena es, desde mi caso, coherente y general, independientemente del personaje. Así como era cuestionable que el concejal Fernando Morales se haya levantado de su sillón en la sala de sesiones del Consejo Metropolitano el pasado 10 de agosto y le haya lanzado un termo con agua en la cara al entonces alcalde metropolitano Jorge Yunda, así como ese episodio era cuestionable y que nos escandalizamos la mayor parte de la opinión pública, pero hubo un segmento que, claro, felicitó al concejal Morales por esa actitud totalmente cuestionable. Así como ese episodio fue totalmente cuestionable, es cuestionable lo que pasó ayer en una sesión del Consejo Metropolitano, en donde, para mala suerte, dejaron el micrófono abierto y el concejal de Quito, Luis Reina, se refirió en términos despectivos a su compañera de consejo, no coidiaria, pero sí su compañera, Luz Helena Coloma, tratándola con términos inaceptables. Aquí no se trata de que el término inaceptable tiene que ser un insulto. Diario El Comercio da cuenta justamente del episodio de ayer en el Consejo. Y vean, cito este episodio y lo traigo a colación porque de verdad creo que quienes vivimos acá en Quito, los quiteños y los chágaras como quien les habla, que hemos sido acogidos por esta hermosa ciudad que amamos tanto, creo que estamos ya cansados de la calidad del debate aquí en la ciudad. Una ciudad que está postrada, una ciudad que
que está abandonada, una ciudad que durante 2021 estuvo inmersa en una controversia, en un marasmo, en broncas entre políticos, en denuncias de casos de corrupción. Una ciudad que se ha vuelto intransitable, porque uno transita por las principales calles de esta ciudad y no hay calle que no tenga un bache. Una ciudad en la que no termina de definirse la situación del metro, pero una ciudad en la que los políticos se dedican a la bronca y no al trabajo. La nota del Comercio da cuenta justamente de las expresiones del concejal Reina. Este martes, dice la nota, redactada por la colega Mía Carrera, la sesión del Consejo Metropolitano de Quito fue interrumpida por un comentario del concejal Luis Reina. Era de darle duro a la Coloma, oye. Esas fueron las palabras que se escucharon mientras la concejala Lucelena Coloma tenía la palabra. En ese preciso instante, Coloma exigió a Reina explicaciones. Concejal Luis Reina, está abierto. ¿Me puede explicar qué significa eso? Tras unos segundos de silencio, Coloma esperaba alguna respuesta por parte del concejal. Sin embargo, esta no llegó. Acto seguido, Coloma calificó el comentario como penoso. Al consultarle al concejal Reina sobre esta situación, él afirma que en el punto que participó sobre la ordenanza de la participación de los concejales en los directorios de las empresas públicas, se evidenció votos ausentes por parte de la tendencia política del alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Esto abrió el debate de que todo concejal debe votar. Yo hago mis intervenciones, se queda mi micrófono abierto y la concejala Coloma comienza a intervenir y yo me reclamo a mí mismo que no se puede hacer eso. Porque las ideas deben ponerse en la mesa, las ideas hay que debatirlas, hay que confrontarlas. Esa es la manera figurada de lo que yo dije, afirmó Reina. En su cuenta Twitter inmediatamente pidió disculpas públicas. Reconozco mi error y reitero mis sinceras disculpas a Lucelena Coloma. En la cuenta Twitter el concejal Reina dijo, como lo manifesté en el seno del Consejo Metropolitano y como lo hice personalmente, reconozco mi error y reitero mis sinceras disculpas a @Zulnelea, que es la cuenta Twitter de Lucelena Coloma. Mis expresiones jamás estuvieron encaminadas a upar violencia en su contra, sino a debatir ideas. No sé cómo se puede debatir ideas cuando habla de que había que darle duro a una concejala. Esas son las cosas que a mí al menos no me cuadran. Y no normalicemos. Si criticaste lo de Morales, critica lo de Reina. Si criticas lo de Reina, critica lo de Morales. Si criticas lo de Mónica Palacios, critica lo de Diego Ordóñez. Si criticas lo de Diego Ordóñez, critica lo de Mónica Palacios. O sea, aquí las cosas hay que medirlas con el mismo rasero. Aquí las cosas no hay que medirlas dependiendo de que si me cae bien el personaje o me cae mal su orientación política. No, aquí hay que medir las cosas como son. Pero en lo de fondo, por Dios, ¿cuándo van a comenzar en serio a trabajar y dejar la diatriba, el insulto, la ofensa, la agresión, la descalificación? Dice la nota que Lucelena Coloma le confirmó a El Comercio que no pedirá ninguna sanción en contra del concejal, pues la sanción moral es suficiente. Además dijo que todavía no entiende cómo puede interpretarse ese comentario como una metáfora. Lo que sí tiene que quedar claro es que no podemos y no vamos a tolerar la violencia política. Coloma también reiteró que en Quito se necesita ideas y propuestas, no este tipo de horrores como lo calificó. Por otro lado, el alcalde Santiago Guarderas también comunicó su postura en Twitter, donde mencionó que rechaza tajantemente cualquier acto de violencia contra la mujer. Al concejal Reina se le consultó sobre la calificación de su comentario como acto de violencia contra la mujer, pero inmediatamente él lo negó. Eso está mal, es una forma. A ver, cuando yo estoy comprometido con un trabajo, yo puedo decir, demos de duro hasta terminar la jornada. Es un sentido figurado no dejarse doblegar por el cansancio. Coloma, por su parte, confesó que estaba concentrada en los apuntes sobre la ordenanza que se estaba tratando en el Consejo y no cree que lo que dijo haya tenido que generar ese comportamiento. Cuando escuché eso me quedé estupefacta. Además, no sintió que era el espacio pertinente donde podía reclamar o esperar aclaraciones, porque creo que Quito es más importante y merece respeto, y yo seguí con mi intervención. A pesar de recibir las disculpas por parte del concejal Reina, Coloma consideró esta situación como una alerta debido a que para ella esa no es una forma de hacer política. Y bueno, ahí aparece pues en El Comercio algunas reacciones de otros miembros del Consejo. Mi punto de fondo, querida audiencia. Antes, Fernando Morales, hoy Luis Reina, mañana puede ser cualquiera. Cualquiera. Lo de fondo. ¿Hasta cuándo los ciudadanos vamos a seguir tolerando este tipo de comportamientos de los políticos?
violencia política contra la mujer. Entre legisladores o entre políticos se dicen de todo. Solo les falta decirse hasta el mal del que van a morir. El espectáculo de las últimas horas entre el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y la ex senadora de Colombia, Piedad Córdoba, que por cierto, ayer de una manera muy agresiva concedió una entrevista a un medio colega, al colega Fausto Yepes de Radio FM Mundo, a quien lo maltrató. O sea, ¿qué está pasándole a la gente? Pero es que la política es hecho de una intolerancia, de un irrespeto, agresiones de los unos a los otros, políticos que se creen los dueños de la verdad. Por lo menos, Reina ayer al menos ofreció disculpas, más allá de que a mí no me cuadra esa parte que dice había que debatir ideas. No puedes debatir ideas si pretendes darle duro a una persona. Aunque el había que darle duro lo pretendan matizar como algo en sentido figurado. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa. ¿Ya? Por lo menos ofreció una disculpa. Hay otros que ni eso. Hay otros que ni eso. Hay otros que son todavía más arrogantes y se ponen más bravos, pues. Y perdónenme, señores, señoras, señoritas concejalas y concejales, señores, señoras, señoritas asambleístas, el sueldo que ustedes reciben no es para que estén metidos en las broncas, pues. No es para eso. Ustedes reciben una remuneración para representarnos a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. ¿Y cuáles son sus funciones? Legislar y fiscalizar. Esas son las funciones. ¿Hasta cuándo? Quito está hecho pedazos, hecho pedazos. Quito todavía no tiene un norte. A la actual administración municipal y al actual consejo les quedan 16 meses. Esos 16 meses dejen la bronca, pues. Dejen la bronca de lado. Dedíquense a trabajar por la ciudad. Y no se trata de que, ay, una pasada, dejó el micrófono abierto. No se trata de eso. Voy a lo de fondo. Y es la actitud. La actitud entre los políticos. Es hora de que los políticos piensen de otra manera. Que reflexionen sobre lo que están haciendo. No están ganándose su sueldo trabajando. Perdónenme, pero es así, con honrosas excepciones. Porque como todo en la vida, hay gente que sí trabaja y sí se gana su sueldo. Pero el salario que reciben los legisladores y los servidores públicos es salario que les paga el Estado. Y es salario a través del cual les paga el Estado y reciben del Estado y que se genera por parte del pueblo ecuatoriano. Pues cuando uno paga impuestos, uno contribuye justamente a ese salario. Devenguen el sueldo trabajando y déjense de la bronca. Dejen la bronca de lado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Los asambleístas se siguen diciendo de todo. En el consejo se siguen diciendo de todo. Yo sí quisiera entender ese tipo de actitudes. Y no atacan los temas de fondo. No atacan los temas de fondo. Metidos en la bronca, buscando tratar los temas netamente coyunturales y no los temas realmente importantes. ¿Cómo es posible que recién ayer, 22 meses después de que llegó la pandemia y un año después de que comenzó el proceso de vacunación, recién la Asamblea debate en primera instancia un proyecto de ley para regular la pandemia? La pandemia se va a ir, como decía yo el día lunes, y no vamos a tener ley. Y esa ley no va a servir para nada. No se entiende. Y ya que hablamos de esas, criticando justamente la actitud de los políticos, porque de verdad ya es fastidiosa la actitud de los políticos, es fastidiosa, es indignante, a ratos repugnante, que digan cualquier cosa sin beneficio de inventario y sin hacerse responsables de lo que dicen. Ya, dejemos de lado eso y vamos a otros temas también. Lo que decía de la Asamblea ayer, 22 meses después tratando un proyecto de ley de la pandemia, parece que la pandemia se va a ir y no vamos a tener proyecto de ley. Y por otra parte, ayer fue el primer debate del proyecto de reformas a la ley de comunicación. 7 meses después, casi 8 meses después de que el presidente de la República lo envió. Otra vez,
un debate lleno de lugares comunes, en los cuales en gran parte de esa discusión, carente esa discusión de propuestas de fondo para mejorar justamente la normativa asociada a la comunicación de este país. Hablando otra vez de la libertad de expresión desde el punto de vista ideal y no entendiendo la naturaleza de la verdadera libertad de expresión y del rol de los medios de comunicación. No entendiendo también que hay que precautelar los derechos de la comunicación. Sí, una prensa libre, por supuesto que sí, pues. Una prensa libre, desde luego. Pero incluso dentro de esa libertad hay límites y hay códigos que tenemos que seguir. Los medios y los comunicadores. Además hay que entender que la libre expresión, querida audiencia, no es exclusiva pues del que tiene un micrófono. No es exclusiva del periodista. No es exclusiva del opinólogo. La libertad de expresión es un derecho humano. De ustedes y de quien les habla. Tanto ustedes como quienes hablan tenemos derecho a la libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión yo sí defiendo el hecho de que tiene límites. Tiene límites. Discutamos cuáles son esos límites. Que por supuesto había que sepultar el odioso régimen de sanciones instaurado por la Supercon en su momento. Había que hacerlo. Porque ese régimen sancionatorio terminó pervirtiendo el objetivo de fondo de la ley de comunicación, que era apuntalar los derechos de la comunicación, no solamente de los comunicadores, sino de la ciudadanía, del común de los ciudadanos. Se terminó pervirtiendo. Y la ley de comunicación, en lugar de ser una verdadera ley de comunicación, terminó convirtiéndose en una ley de medios. La ley de comunicación entró en vigencia en 2013, junio del 2013, si mal no recuerdo. ¿Cuánto se avanzó, por ejemplo? ¿Cuánto se avanzó en el diseño de una estructura que garantice los derechos los derechos de la comunicación, de la ciudadanía y de los comunicadores? ¿Cuánto se avanzó, por ejemplo, a la democratización del acceso a la comunicación? ¿Cuánto? ¿Cuánto se avanzó? ¿Y cuánto aprendimos nosotros? Nosotros, los medios, los comunicadores, quienes tenemos la posibilidad justamente de estar detrás de un micrófono, de una cámara, frente a un teclado. ¿Cuánto aprendimos nosotros? ¿Qué lecciones aprendimos en el curso de estos años para justamente ser parte de estos debates? De modo alguno debe ser un retroceso respecto del cabal entendimiento de lo que significa la comunicación en el Ecuador. El Ecuador tiene que abrirse a un debate muchísimo más amplio que no se circunscriba solamente a las paredes de una comisión legislativa. Los legisladores están obligados, para construir el informe para segundo debate, a hablar no solamente con los grandes jerarcas de los medios, pues, hablen con los reporteros, hablen con los camarógrafos, hablen con los productores, hablen con los redactores, hablen con los editores y hablen con los ciudadanos. ¿Qué tipo de comunicación quiere la ciudadanía? ¿Qué busca la ciudadanía de los medios? ¿Qué busca la ciudadanía de la comunicación? ¿Qué pasa con los medios alternativos? ¿Qué pasa con el acceso a los medios comunitarios? Háganlo, abran el espectro para que preparen una buena ley. Una ley que no sea restrictiva en el ámbito de los derechos, pero que tampoco deje a libre albedrío el uso de la palabra. Porque por supuesto que la libertad de expresión tiene un límite. Y con base en ese límite, uno tiene que ser responsable de lo que dice. Pero hay que ampliar justamente el espectro y el debate de lo que pasa justamente con la comunicación en el Ecuador. Ayer digo el debate, otra vez, lleno de lugares comunes. Legisladores que, claro, quieren aprovechar esos 10 minutos que tienen para intervenir, para salir en los medios, con discursos repetitivos, obviamente con sus excepciones. Y de condumio muy poco. Eso dejó el primer debate del proyecto de ley de libre expresión y comunicación. A rato solamente para congraciarse con un segmento de la sociedad. Y
Y creo que eso es lo que aspiramos justamente de la función legislativa. Se tardaron 8 meses, 7 meses y medio para este debate, no sé cuántos meses más se tardarán para justamente llevar adelante el segundo debate del primer proyecto de ley que envió el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Decisión con la cual en su momento yo le expresé no estuve de acuerdo porque creo que había cosas más importantes y muchísimo más urgentes que enviar un proyecto de ley de comunicación a la Asamblea. Yo siempre pensé que más importante eran los temas económicos y los temas productivos y del empleo y no los temas asociados a la comunicación, que siendo importantes no terminan siendo urgentes. Eso pasó ayer en la Asamblea Nacional. Un par de cosas en la recta final de este comentario. Recibimos un mensaje. Nos dice uno de nuestros oyentes, desde la provincia de Cotopaxi nos escribe: quisiera que se haga un comentario sobre el campo que produce para abastecer a los mercados. En los últimos días se cayeron tremendas heladas afectando a los agricultores. Le voy a pedir a Denise que tratemos de ubicar o solicitar una entrevista con el ministro de Agricultura. Ojalá que sea posible que nos atienda en las próximas emisiones informativas para conversar sobre este y otros temas. El tema del precio del arroz. ¿Qué pasó con el tema de los agricultores en la costa? ¿Qué pasó con el precio del arroz? Y otro tema adicional. Ayer recibí un mensaje. Le agradezco a Jiménez Zurita que me escribió ayer. Me escribió lo siguiente. Voy a citar textualmente. ¿Sería posible que investiguen el negociado que hay con las pruebas PCR en el aeropuerto? Mi suegra tiene la prueba PCR que le hicieron el día de ayer en un laboratorio certificado y ahorita no le dejaron ingresar porque la prueba deben hacerse en el aeropuerto. Le quieren cobrar $300 por una prueba de antígenos. Realmente es indignante. Cita textual de una oyente que me escribió el día de ayer a través del Twitter. Yo quisiera saber si esto es cierto. Y claro, habrá gente que defienda, ¿no? Porque hay gente que defienden la libre oferta y demanda en el caso de las pruebas sin entender el contexto de la pandemia. Y siguen defendiendo eso. Y comparan con los países del primer mundo. Y dicen que finalmente las pruebas disque se regularon luego de un primer momento en el cual, con la llegada de la pandemia, obviamente había precios elevados. Déjenme recordarles que durante un año, no hubo regulación sobre los precios de las pruebas para la detección del coronavirus. No hubo regulación. Cuando finalmente se les ocurrió regular, lo hicieron en $45. $45 sigue siendo un precio prohibitivo para mucha gente. Hay gente que con $45 vive el mes, si no es con menos. Pero claro, hay personas que justifican que cobren $45 porque viven en su zona de confort. Y hay políticos que se ponen bravos porque una institución pública igualmente toma pruebas PCR a bajo costo que se convierte en un servicio a la comunidad y se ponen bravos en lugar de respaldar ese tipo de iniciativas. Si tienen alguna duda sobre el manejo de la plata, pues para eso está la Contraloría, pidan un examen especial. Para eso deben servir las instituciones. Pero hay gente que ve todo mal, que no les gusta. Si una institución pública hace o genera una política pública, valga la redundancia, se ponen bravos. Se enojan porque una institución pública cobra una prueba $4. Me refiero a la prefectura de Pichincha, pero el Ministerio de Salud hace pruebas gratuitas. Si tienen alguna duda sobre esos $4, pidan una auditoría a la Contraloría General del Estado. Así se deben manejar las cosas y dejar ya de escribir cualquier cosa desde el Twitter. Acá, por ejemplo, me cuentan, gracias Tamara, desde Países Bajos, me escribe y me dice: acabamos de hacer la cita para que mi mami se haga la PCR en laboratorio privado, allá, en Países Bajos, para que venga acá. Se gastó €80. La de antígenos cuesta 40, pero en cambio para los nacionales de ese país, de Países Bajos, en cambio es gratis. Pero vean, €80, estamos hablando de Europa. 40 la prueba de antígenos, estamos hablando de un país europeo, no estamos hablando del Ecuador. Hay unas diferencias abismales respecto del manejo económico. Así amanecemos el día de hoy, querida audiencia. Gracias por seguir este comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.